Muy buenas Somos toca tardes a la querida audiencia que el día de hoy nos reciben en sus hogares, en sus oficinas. Nos van a ver el día de hoy, nos van a ver mañana, seguramente a través de las redes sociales. Y es un programa que en lo personal a mí me satisface, me llena de orgullo presentar al doctor José Narro. Bienvenido, doctor, ¿cómo te va? querido tocayo José Raúl, me da mucho gusto estar contigo y con esta magia que tiene la tecnología, con todos los que seguramente tendrá la oportunidad hoy, en este momento o más adelante, de poder estar con nosotros. Es un placer y a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Aprecio mucho tus palabras. Y bueno, pues créeme que la audiencia está ansiosa de escuchar tus opiniones eh, y tengo que explicarlo por qué. Cuando te invité, yo siempre mando a través de las redes sociales información de a quién voy a entrevistar, con el objeto de conocer y de retroalimentarme de lo que la gente está pensando. Y caray, debo decirte que recibí, no un rosario, creo que fue como 5 rosarios de preguntas y de cosas. Hay que preguntarle esto, hay que preguntarle lo otro. Bueno, total, traté de hacer una selección de todas esas inquietudes que hay en la audiencia y a mí me gustaría empezar con algo que, fíjate, curiosamente fue, yo calculo que fue casi más de una tercera parte de las preguntas que me enviaron. ¿Y sabes cuál es? ¿Cuál? Sistema de salud en México. Mm, claro, ¿Por qué? sí. Porque simple y sencillamente mucha gente está padeciendo de lo que es un sistema adecuado, un sistema eficiente, un sistema que les permita a los ciudadanos, y estoy hablando de la clase media, media baja, que pues es la mayoría de la gente, y es a la cual nosotros en nuestras plataformas nos dirigimos, porque son los más necesitados, son los más vulnerables. Platícanos un poco de cómo está esta situación, cuál es su diagnóstico y qué crees que pueda pasar en el corto plazo. Claro, con muchísimo gusto, eh, Raúl. Déjame decirle a la gente que hizo favor de comunicarse contigo para que tú me hagas estos planteamientos. Primero que muchas gracias. Le agradezco mucho el interés y voy a decir por qué. Yo tengo en mi vida profesional, tengo la fortuna de haber tenido muchas oportunidades en mi desarrollo que me permitieron hacer cosas muy satisfactorias. Y mi vida se desarrolló profesionalmente hablando en dos grandes capítulos, la salud y la educación. Ahí está mi biografía, ahí está mi currículum, ahí está mi desarrollo. Bueno, en uno de esos campos, el de la salud, pues he tenido una experiencia importante porque esa experiencia me ha permitido estar tanto en el campo de la toma de decisiones como en el campo de la formación de recursos humanos, en las instituciones. Yo tuve el privilegio de formar parte de la Secretaría de Salud, de ser secretario, subsecretario, director general en esa institución, pero también estuve en el IMSS, formé parte de los servicios médicos de la Ciudad de México, tuve algún compromiso laboral en el ISSSTE, entonces tengo una visión completa. Entonces, gracias a quienes se interesan, porque la salud, digo yo, es realmente muy, muy importante. Tengo una frase que comparto con seguramente miles de personas que también han imaginado algo de esa naturaleza.
La salud no es todo, dice la frase, pero sin salud no hay nada, o no hay nada de lo importante. Por ejemplo, por lo menos de Schopenhauer, que dijo algo semejante. Hasta nuestros días somos miles, sin duda, los que pensamos que la salud es muy importante y que esa frase lo refleja. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Bueno, que el sistema de salud de México ha tenido carencias siempre, permanentes. Y una de esas carencias, pues la principal o de la que se derivan muchas otras, es los recursos presupuestales. No hemos tenido nunca los recursos que se requieren. Segundo, hace 5 años, en 2018, yo era secretario de salud y claro que el sistema tenía problemas, pero hoy está mucho más grave la situación. Hoy se ha empeorado notablemente el desabasto, la falta de respuesta de los servicios, las decisiones equivocadas, han llevado a que 5 años después, en este gobierno, los resultados sean tan malos como esto. Y voy a dar solo 2 indicadores. Uno, México ha perdido más de 4 años de esperanza de vida en estos últimos 5 años. Más de 4 años. A ver, Cuando no, nomás para que la gente lo entienda, la audiencia sepa. En el 2018, ¿cuál era la expectativa de vida y ahora cuál es? 75 y ahora 75 y algunos decimal, y ahora es 71 y algún decimal. Más de 4 años se han perdido Qué barbaridad. entre 2018 y 2022. Es verdad que la pandemia fue un problema muy, muy serio, pero ¿por qué muchos otros países del mundo, Japón, Corea, Vietnam, por ejemplo, o efectivamente Dinamarca, Noruega, no tuvieron un problema tan serio? O incluso países de América Latina que no tuvieron un impacto tan fuerte en la esperanza de vida. Costa Rica, Chile, por ejemplo. Bueno, dos, si uno compara las cifras de funciones registradas entre 2013, los primeros 4 años del gobierno anterior, del gobierno del presidente Peña, entre 2013 y 2016, estos 4 años, y los compara uno con los 4 primeros años para los que hay cifras oficiales del gobierno del señor presidente López Obrador, esto es 2019 a 2022, la diferencia es de 1,205,000 defunciones adicionales o más en estos últimos 4 años respecto de los primeros 4 años del gobierno de Peña. O sea, estamos hablando de una barbaridad de gente que falleció y que no debería haber muerto. INEGI dice que entre 2020 y 2022 hubo un exceso de mortalidad por COVID de 800,000 personas. Entonces, estamos hablando de muertes en cientos de miles, de exceso de muerte reportado nacional e internacionalmente. No hay punto de comparación con casi ningún país del mundo. Estamos entre los 5 países a los que les fue peor. Fíjate, doctor, que acabas de tocar uno de los temas que precisamente la audiencia y tu servidor tienen mucho interés en que tú nos expliques. Es a la manipulación de los datos. ¿Tú crees que realmente haya una manipulación de los datos? Sí, sí la hubo. Pues, a ver, no se nos puede olvidar a muchos. A mí no se me va a olvidar.
que el subsecretario López Gatell decía que ya se aplanó la curva, cuando el número de casos estaba en crecimiento. A mí no se me va a olvidar que se manipularon los datos y las formas para atender el problema. A mí no se me va a olvidar que se decía que no había gravedad, que se estaba exagerando. A mí no se me va a olvidar que el propio presidente dijo, hay que abrazarnos. A mí no se me va a olvidar que manejaron tan mal las cosas que dijeron que el cubrebocas no servía. No, claro que sí hubo manipulación de datos, de información y mal manejo de los argumentos. Que no se te olvide, Raúl, por favor, ni a quienes nos están oyendo, que el subsecretario dijo, como si el presidente fuera un dios, que el presidente no contagiaba, que su fuerza era moral, que por eso él no contagiaba. Perdón, es un mortal como cualquiera de nosotros y es una persona que si se enferma puede transmitir la enfermedad, puede contagiar a los que están cerca de él, sobre todo si él y los suyos no usaban cubrebocas. Y claro que pasó. Entonces sí hubo ese mal manejo y esa manipulación. Mi querido doctor Narro, tengo que aprovechar esta oportunidad porque si no la aprovecho, como diría mi esposa, me enfermo. Oye, ¿por qué crees que tengan que manipular esta información? ¿Por qué crees que tengan que hacer este tipo de entornos agradables? ¿Por qué crees que haya esa perversidad? La verdad, te confieso que yo he vivido muchos años en el sector público y privado y para mí siempre ha sido un cuestionamiento. ¿Qué caso tiene engañar a la gente? ¿Cuál es tu explicación? Pues mira, por supuesto, la primera razón que me llega a la mente en este momento, a mi razón, es se quiere engañar porque se quiere aparentar lo que no se tiene. A ver, cuando hay un engaño, hay una intencionalidad y la intencionalidad seguramente es, pues, en fin, aparentar que las cosas están mejor de lo que en realidad están. Ese es un asunto. Dos, porque se le quiere dar siempre un manejo político a las cosas. Tres, porque no se tiene la capacidad para entender que los problemas que estaban presentes, muchos de ellos, pues le corresponden ya a las nuevas estructuras, al nuevo gobierno, al nuevo presidente, al nuevo secretario de salud, atenderlos. Todos los que hemos pasado, tú lo dices, Raúl, tú has estado en el sector público y te ha tocado tomar lo que otros lograron avanzar y lo que otros no lograron resolver. Y hay nuevos problemas que se van generando adicionalmente. Entonces, uno tiene que ser muy honesto para decir, oigan, pues se logró avanzar tanto y ahora vamos a hacer un esfuerzo por mejorar en otro tanto. Pero cuando el discurso es, todo estaba mal, todo tiene que cambiar, el seguro popular hay que desaparecerlo, tenemos que cambiar, había mucha corrupción, todo el problema de las medicinas, del desabasto de medicamentos, se ha querido atribuir a que había mucha corrupción. Pues yo no conozco un solo caso de gente que esté indiciada, señalada en proceso de juicio por corrupción y por estas cosas. Entonces, pues resulta que no, es un engaño. Y a mí me parece que los engaños para la población, tarde que temprano, terminan quedando al descubierto. Mira, la más reciente de las mentiras es que el problema del desabasto se va a terminar con la construcción de una mega, super, archi, recontra, que te grandota farmacia que va a tener todos los medicamentos de todo el mundo.
Ese es uno de los embustes, de las mentiras más grandes que yo haya escuchado. ¿Por qué, doctor? Dinos por qué, por favor. Pues la verdad es que yo creo que en muchos momentos se miente de esa manera porque no se quiere que se discuta asuntos de otra naturaleza, porque se prefiere distraer con una gran, ahí sí, mega mentira como esa, con un absurdo de ese tamaño y no entrarle a los temas centrales que debieran preocupar, de asuntos y temas que no están siendo aceptados. La corrupción sigue, los problemas de salud, de educación, de ciencia, de empleo siguen, seguimos teniendo problemas de pobreza extrema en los sectores más pobres de este país. Las deficiencias se han acentuado en salud, por ejemplo, en educación, sin duda alguna. Entonces, de pronto digo yo, pues seguramente es un elemento distractor. Todo el mundo nos vamos a criticar y a decir y señalar esto y no a ver otras cosas que están pasando. Eh, Te decía yo al principio de esta conversación, doctor, que otro de los temas que fue común denominador en el interés de la audiencia por escuchar tus opiniones es la educación. Y creo que tú tienes esa sensibilidad, no solamente sensibilidad, sino conocimiento y experiencia en la práctica. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Mira, pasa un poco como con muchos campos. Es un tema. Por un lado, la educación es uno de los asuntos fundamentales para una persona y también para una sociedad, para una nación. Otra vez, sin educación es muy difícil. eh, Déjame nada más decir a las 13:45 vienen las personas. Muy bien. Decía yo, vamos a pensar eh, en una sociedad mucho más educada. Pues es una sociedad más preparada para todo, para ejercer sus derechos, para fortalecer la democracia, para vivir en libertad. Es una sociedad mucho más proclive a a la innovación, al cambio. Una sociedad educada es una sociedad más productiva. Una sociedad educada tiene más capacidad para tolerar, para discutir, para debatir, para argumentar. Una sociedad con más educación es una población más desarrollada, sin duda alguna. Y la educación ayuda a generar equidad, igualdad. Los dos grandes igualadores que yo identifico son salud y educación. Eso nos permite estar en muchas mejores condiciones. Luego, entonces, generar mecanismos que permitan, que favorezcan la educación de la gente es y tiene que ser una de las políticas públicas fundamentales. Bueno, México ha mejorado, eso no hay manera de ignorarlo. En los últimos, los que quieras, tocayo, 10, 20, 40, 50 años, México ha mejorado, pero tiene problemas. Y otra vez, algunos se acentuaron con la pandemia, con el aislamiento, con la diferencia en el uso de tecnologías. Pues si las clases eran remotas, eran por vía virtual, pues el que tiene computadora pues lleva una ventaja sobre quien no la tiene. Quien tiene internet, pues tiene una ventaja sobre quien no lo tiene, porque tiene la posibilidad de recibir esa educación. Y pasamos muchos meses, muchos, encerrados, Más de un aislados, año, y en más de pues, un sí, un año. año,
en esas condiciones. Entonces, claro que ha habido un impacto. Dos, nos ha dado a los mexicanos por pensar que porque tenemos derechos en la Constitución, automáticamente los ganamos en la realidad. Derecho al trabajo. Tiene más de 100 años el artículo 123. Y resulta que a estas alturas, 56%, más de la mitad de la población económicamente activa, trabaja, pero trabaja dentro de condiciones que no le dan al trabajador, que con mucha frecuencia es por cuenta propia, seguridad social. Es la informalidad. Está en la informalidad, efectivamente. Entonces, pues claro que es un derecho que se convierte en un derecho incompleto, en un derecho, perdón, que lo ponga así, mocho. No tienes las condiciones que se señalan en el 123. O el propio derecho a la salud, pues ¿cómo vamos a tener si la última encuesta de INEGI de ingreso-gasto y el último documento, el más reciente de los documentos de Coneval, que hace una valoración de las carencias sociales, dice que hay 50 millones de mexicanas y mexicanos que tienen carencia por acceso a los servicios de salud? Bueno, pues esto es bárbaro y que es un empeoramiento, porque pasamos de tener 20 millones en 2018 a 50 millones en 2022. Entonces, 30 bueno, millones, 50 millones, sí, no, de de 20 20 a a 50 30 millones, 30 millones más. adicionales. Bueno, pues ahí están los datos oficiales, no son los otros datos, son datos oficiales de Coneval y de INEGI. Bueno, entonces, y así puede uno hablar el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, el derecho, perdón, a una de las tareas esenciales del Estado, de cualquier Estado nacional, la seguridad de las personas. ¿Cómo podemos decir que ese derecho se está cumpliendo? Sí, sin duda alguna, este ya es, desde hace varios meses, el sexenio en el que más homicidios se han registrado en el país. ¿Cómo vamos a hacerle para entender que en 6 años de gobierno se va a estar muy cerca de este gobierno de tener 200,000 homicidios en el país o más de 112,000 personas desaparecidas? No, vaya, tenemos problemas serios. Bueno, en educación eso nos pasa. En 2011, en el Congreso Federal, se aprobó, y qué bueno, yo digo que es una buena iniciativa, que la educación media superior sea obligatoria y en consecuencia, en 10 años se dijo en ese momento, y entró en vigor en 2012, luego entonces para 2022 ya debería haberse completado la cobertura universal en educación media superior. Pues no, no se tiene. Es más, la cobertura hoy en día es inferior a la que se tenía en 2018. Otra vez, perdón, ahí están los datos. Entonces, México tiene que hacer un esfuerzo, el país entero tiene que hacer un esfuerzo. Tenemos que terminar con esos casi 5 millones de personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir, que son analfabetos. No hay manera de aceptar esa dura, triste realidad. Un buen porcentaje de ellos son personas que tienen la capacidad para aprender a leer y escribir. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, tenemos que incrementar la cobertura, tenemos que incrementar la calidad y tenemos que cambiar las formas en las que estamos educando a niñas, niños, jóvenes y adultos en el país. Creo que el diagnóstico está muy claro.
Creo que lo has descrito con mucha precisión y claridad. Yo te haría una pregunta concreta. Estamos prácticamente en época de elecciones. Bueno, estábamos desde hace como meses atrás por una bala de, perdón, por una serie de subterfugios políticos ilegales y que si son legales y que no son legales. La cosa es que en nuestro país, yo lo he definido y estoy convencido de ello, somos expertos en la simulación, pero eso no es el tema de hoy. Ya estamos en campaña, doctor Narro. ¿Qué regijos tiene que hacer la audiencia para entender quién puede ser, y no quiero inducir la respuesta, quién puede ser el candidato que nos ofrezca la solución a esos derechos humanos que están en la Constitución y que no se han resuelto, no se han, más que resuelto, ni siquiera se han planteado en una solución integral con visión política y de futuro estadista para resolverlos. Sí. A ver, tu pregunta es clave, en mi opinión, y yo tampoco voy a tratar de sesgar a la gente. Yo lo que le voy a pedir a la audiencia, y siempre lo hago, cuando surge una pregunta de esta naturaleza, yo doy muchas conferencias, Raúl, todo el tiempo me gusta mucho, es parte de lo que sé hacer, tengo temas concretos, jóvenes, mujeres, salud, educación, empleo, pueblos indígenas, derechos fundamentales, democracia, libertad, en fin, tengo temas que a lo largo de los años he logrado ir estudiando, analizando, pensando, reflexionando sobre ellos y haciendo propuestas. Y yo la propuesta que tengo para la audiencia es infórmense, entérense, vean qué se está proponiendo. A México le urge tener una visión de país. Vean, no quién es el más simpático o simpática de los candidatos. Vean cuál ha sido la experiencia que han tenido. Vean cuáles son los resultados que han entregado. Vean qué es lo que hoy están diciéndonos que van a hacer y que no sean promesas nada más de que todos vamos a ser muy felices y que todos vamos a estar muy bien. Bueno, pues digo, eso y nada es equivalente. Entonces, hay que revisar, hay que estudiar, hay que ver cuál es esa visión, cuál es la propuesta, cuáles son las posibilidades reales y cuáles son los resultados que esas personas que aspiran a tener una responsabilidad en el cargo de presidente o presidenta de la República, en el cargo de gobernador o gobernadora, en el cargo de senador, diputado, alcalde, diputado local, etcétera. En todos y cada uno de los cargos que van a estar en la boleta. Por cierto, Raúl, más de 20,000 cargos van a estar en las distintas boletas electorales federales y estatales, locales. Entonces, es algo muy importante, es realmente muy importante. No puede ser la simpatía o la antipatía, no puede ser solo una inclinación de una trayectoria partidista, tiene que ser, en mi opinión, la visión de país, la calidad de la propuesta y la viabilidad de que se cumplan esos compromisos, lo que orienten a la gente. Y yo sin duda invito a que hagan ese ejercicio y a que vayan con toda libertad el 2 de junio a las urnas, en un acto de responsabilidad nacional con nuestro país, a emitir la opinión y a cruzar la boleta por alguien de los que estén en la misma, o incluso a decir, no estoy de acuerdo con el sistema, anulo mi voto, pero no
dejo de estar presente en la urna. Nos quedan unos 5 minutos, mi querido doctor, y yo quisiera aprovecharlos en lo siguiente. Debemos de recordar, y tú lo sabes mejor que yo, que alrededor de 50, 60 millones de mexicanos viven en la pobreza. Ese sector importante de la población no tiene ningún interés en los políticos, ni en los partidos, ni en las elecciones. Y déjame usar un término demasiado coloquial y vulgar. Les vale madre. Entonces, esa gente lamentablemente vota por aquellos que le puedan resolver el problema de hoy, no de mañana. ¿Qué mensaje le darías tú? No a esa gente, no. ¿Qué mensaje le darías tú a aquellos que estamos en otros niveles, en otros escenarios, y sobre todo a los candidatos, para que realmente podamos incidir, influir en una decisión correcta, no visceral? Mira, el punto de vista que yo daría tiene que ser necesariamente reiterativo de algo que dije. Revisemos con claridad, objetividad y profundidad quién está proponiendo qué cosas, quién tiene una visión integral, quién puede plantear la solución. Mira, querido Raúl, si este país resuelve el problema de pobreza, desigualdad, ignorancia, inseguridad y desapego al Estado de Derecho, que quiere decir corrupción, impunidad, entre otras cosas, pero si hay una propuesta viable para avanzar realmente en esa dirección, hay que votar por esa persona. Hay que votar por quien nos diga que no vamos a tener una reducción en los derechos que tenemos ya establecidos, pero también por alguien que nos diga no nada más es te voy a dar un recurso que te va a durar hoy y mañana a lo mejor, pero que no te va a dar la posibilidad de desarrollarte. Tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que pensar los adultos mayores, gente como un servidor, en nuestros hijos y en nuestros nietos, y en los hijos de ellos, y en los nietos de los nietos. Tenemos que pensar México es un país extraordinario, maravilloso, lleno de uno de los primeros 10, 20 del mundo, lleno de argumentos para sostener eso. Y entonces, ¿por qué tenemos tantas personas en pobreza extrema? ¿Y por qué tenemos tantas carencias? ¿Y por qué tenemos tanta desigualdad y diferencia? Votemos a conciencia, en conciencia, y votemos sabiendo lo que estamos haciendo. Votemos por el resolver los problemas de hoy, pero por no agravar los problemas del futuro. Doctor, tengo que compartir contigo un concepto que yo he manejado por años en mis clases, porque yo soy también profesor. Tengo el gusto de ser vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales aquí en Monterrey. Es una escuela pequeña, pero nos hemos dedicado a formar personas con un alto profesionalismo para que manejen las elecciones y también la ética profesional en esto, lo cual no es nada fácil. Yo les he dicho a mis alumnos, yo deposito mi voto, entrego mi voto, pero no entrego mi cerebro, mi pensamiento, no entrego mi corazón, no entrego mi voluntad. Quien resulte electo, yo como ciudadano
si entregué y deposité el voto por esa persona, le voy a exigir que cumpla su papel y su rol como funcionario público. Y eso es algo que tenemos que influir, ¿no lo crees tú? Absolutamente de acuerdo contigo, lo dijiste hasta poéticamente, porque aquí en esto de veras lo digo, los sentimientos, el compromiso, la moral, la ética son fundamentales. Un servidor público no puede vivir nada más prometiendo y diciendo que va a hacer, que va a acabar con la pobreza, con la corrupción, con el desapego al Estado de Derecho, con la inseguridad. No, tiene que dar resultados. Y tú haces muy bien en decir, le doy el voto, que quiere decir la confianza, pero yo mantengo mi libertad para exigirle, para pedirle cuentas, para que me diga qué pasó, por qué lo hizo, por qué no hizo las cosas que prometió. Es que así tiene que ser y tiene que entenderse que el voto es la forma mejor para ejercer hasta ahora la democracia occidental que vivimos, que tenemos, que se ha venido cambiando y que puede ser el peor de los métodos, pero no hay ninguno que sea superior a ese hasta en mi entender. Como diría un compadre mío aquí de Monterrey, no es lo más mejor ni lo más peor, pero es lo que tenemos. Pero es lo que tenemos, hay que ejercerlo y ejercerlo Así bien. es. Y esa democracia se construye con demócratas y los ciudadanos tenemos que ser los actores centrales del proceso, no los políticos, no los partidos, los ciudadanos. Caray, doctor, qué lástima que se nos acaba el tiempo, pero te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres oír? Las que tú me digas, para mí serán buenas. La mala es que se nos acaba el tiempo. La buena es que seguirá siendo invitado y esta plataforma está abierta a tu disposición porque tu experiencia, tus conocimientos, tenemos que divulgarlos, tenemos que promoverlos, tenemos que expandirlos. Así que la buena noticia es que esta plática no se acaba. Tendremos Es que volver a repetirla. el primer capítulo que espero de muchos más que pudiéramos tener, estimado Tocayo. Ha sido para mí un placer, un gusto platicar, charlar contigo de todos estos asuntos y espero que a la audiencia, con toda libertad, algunos de los conceptos les puedan parecer bien, estén de acuerdo y en otros les parezca lo que les tenga que parecer. Ese es el sentido del intercambio, del debate, de la argumentación, de la discusión y de la vida en libertad, en democracia, que es lo que tenemos que cuidar para los que vienen. Tú y yo lo hemos disfrutado. Se lo debemos en mucho a quienes nos antecedieron. Tenemos una responsabilidad, todos, con el presente y con el futuro. Y gracias. Fuerte abrazo, mi querido doctor, y seguimos en contacto. Así será, señor. Gracias.